Diagnóstico de la anemia falciforme en la población de afroecuatorianos. ¿Qué es la anemia falciforme? La anemia falciforme es una enfermedad genética que afecta a la hemoglobina, la molécula que transporta el oxígeno en la sangre. La enfermedad debe su nombre a la forma que adquieren los glóbulos rojos de la sangre bajo ciertas condiciones. Algunos glóbulos rojos adquieren forma de hoz y estas células alargadas forman atascos en los vasos sanguíneos pequeños, de manera que hay partes del cuerpo que no reciben oxígeno que necesitan. La anemia falciforme en el Ecuador. En cuanto a la epidemiología, la anemia falciforme tiene mayor incidencia en África, alcanzando hasta un 45% al gen que lo causa. La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria más frecuente en el mundo. Los puntos donde se originó esta enfermedad es en África subsahariana, la India y el Mediterráneo, traídos como esclavos durante la colonia hacia el país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, revela que hay una población de 1.041.559 afrodescendientes en distintas provincias del Ecuador. De ellos, 166.649 constituyen un 16% que padecerían esta enfermedad. Al realizar un diagnóstico de células falciformes en niños descendientes de padres afroecuatorianos, permitiría mejorar los síntomas de esta enfermedad, así como también podría tener ayuda de un asesoramiento genético en caso de ser futuros padres. ¿Cómo se genera la mutación en la anemia falciforme? Esta enfermedad está asociada a la mutación del gen HBB que está ubicado en el cromosoma 11. La secuencia de ADN del gen se copia a una secuencia de nucleótidos de ARN mensajero. Este ARN mensajero ya tiene codificado la mutación que luego se moverá a través de la membrana nuclear y llegará al citoplasma. En el citoplasma, cada aminoácido especificado por un codón de ARN mensajero se une a otro para formar una proteína, lo que dará como resultado la formación de la proteína globina beta S. El heterotetrámero HbA1 está compuesto por dos péptidos de alfa-globina, el cual proviene del cromosoma 16, y dos péptidos de beta-globina provenientes del cromosoma 11. Cada grupo hemo tendrá una molécula de hierro, lo que da como resultado a la formación de una molécula de HbS. Tenemos presente una molécula saludable de hemoglobina HbA. Cuando la Hb está oxigenada, las cadenas de globina son capaces de acercarse entre sí, lo que permitirá liberar el oxígeno. A esto se conoce como Hb relajada. Ahora tenemos presente una molécula de hemoglobina con mutación HbS. Cuando se descarga el oxígeno, el metabolito 2,3 difosfoglicerato, también conocido como DPG, entra en el centro de la molécula desoxihemoglobina, lo que reduce su afinidad por el oxígeno, por lo que resulta una desoxigenación conocida como un Hb tensada. La menor solubilidad de la forma reducida de esta hemoglobina da lugar a la formación de una red gelatinosa de polímeros fibrosos, es decir, genera una polimeración de la hemoglobina S. Así, las moléculas de esta proteína se unen entre sí por medio de macromoléculas en forma de cadena. Este proceso es debido a que la hemoglobina S desoxigenada, los parches hidrófobos se pegan unos a otros por tendencia a excluir el agua. La formación de estas largas cadenas dentro de los glóbulos rojos los endurecen y deforman, haciendo que estos tomen una estructura rígida. Síntomas de la enfermedad. Tenemos como contracción vascular, aumento de la frecuencia cardíaca y presión sanguínea. Alteraciones metabólicas, fiebre más de 37 grados y dolor en todo el cuerpo en general. Técnica de diagnóstico. La técnica de diagnóstico de la que vamos a hablar es una combinación entre PCR y la técnica RFLP. Mediante esta técnica se logra amplificar fragmentos de ADN, la obtención de trozos más pequeños a partir de estos fragmentos de ADN y el análisis de patrones de bandas
mediante electroforesis. Aplicación de la técnica PCR-RFLP para la detección de la anemia falciforme. Esta técnica consta en una reacción enzimática que amplía exponencialmente una secuencia de ADN durante varios ciclos repetidos, en los que la secuencia es copiada. Para ello, la reacción aprovecha la activación de la enzima DNA polimerasa gracias a su capacidad de sintetizar cadenas nuevas de ADN. La primera etapa del PCR es la desnaturalización, donde las cadenas de ADN son calentadas y separadas a una temperatura de 95 grados, durante un tiempo aproximado de 20 a 30 segundos. La segunda etapa del PCR es la hibridación. Esta consiste en la eliminación de los primers al extremo 3' del templado previamente separado, con su secuencia complementaria. Para que se dé esta reacción necesita una temperatura de 55 grados. La tercera etapa del PCR es la extensión. En esta la Taq polimerasa actúa sobre el complejo templado e inicia la función catalítica al agregar nucleótidos complementarios para crear las cadenas complementarias de ADN. Este proceso se lleva a cabo a una temperatura de 72 grados. Sitio de restricción de la anemia falciforme. Se observa en estas imágenes que se están mostrando cómo algunas mutaciones cambian las secuencias conocidas por las enzimas de restricción y eso hace que aparezcan sitios de restricción o desaparezcan, como en este caso, y eso sirve para poder diagnosticar a nivel genético la presencia o ausencia de un gen mutado. En este caso corresponde a la anemia falciforme, que sirve como plantilla y cambian una timina por una adenina, lo cual hace que el ARN mensajero se cambie una adenina por una timina, que es equivalente a un cambio adenina por uracilo en ARN mensajero. Esto nos lleva a que un codón que codifica para el ácido glutámico se nos cambie también para un codón que codifica para el aminoácido valina, y eso nos lleva a alteraciones en el enrollamiento de la proteína. Entonces, el gen normal de la beta-globina contiene 3 sitios para la enzima de restricción, que sería la secuencia anteriormente vista como una mutación en sitio de coding strand. Desaparece y convierte en esta secuencia un normal alelo, es decir, como la mutación ocurre aquí, desaparece este sitio de restricción. Entonces el gen que tiene este sitio de restricción, cuando se corta con la enzima, nos produce 2 fragmentos, uno de 1150 pares de bases y el otro de 200 pares de bases. Pero si esta mutación desaparece en este sitio, se producirá un solo fragmento, que es la suma de 1150 más 200, es decir, un fragmento de 1350 pares de bases. Entonces, dentro del gen mutado nos produce un segmento de 1350 pares de bases y del gen normal nos produce uno de 1351 y el otro de 0.2 o de 200 pares de bases. RFLP se basa en enzimas de restricción, la cual considera 2 individuos y su ADN en el sitio de restricción de la enzima de restricción. Se muestra en la caja, se puede ver la variación de una sola pieza a que hay una mutación en una de las bases de un individuo. El individuo solo tiene un solo sitio de restricción, pero así el individuo 2 tiene 2 sitios de restricción cuando se va aclarando con una enzima de restricción en fragmentos de restricción de ADN. Estos fragmentos de restricción se separan en gel de agarosa según el tamaño de fragmentos. Los fragmentos más pequeños se mueven y recorren distancias más largas hacia el electrodo positivo. En esta etapa no podemos ver las diferencias entre los 2 individuos. Luego los fragmentos se transfieren a una membrana de nitrocelulosa y se vuelven a etiquetar. Se aplican sondas que son secuencias cortas de ADN que son complementarias al locus de ADN específico que es de nuestro interés. La transferencia en las zonas de ADN se une a su ADN complementario en el individuo. Aquí también el patrón diferencial de los fragmentos no son visibles para visualizar el patrón de huellas dactilares del ADN. Diferentes entre ellos, los rayos X de los individuos es aplicado a la marcha y se les permitió desarrollar una columna extra, la cual muestra el patrón de fragmentos de restricción de 2 individuos. Ahora podemos distinguir 2 individuos en función de su patrón RFLP.